Hola, soy Amanda Cano, madre de Nicolás, un joven de 15 años con autismo que ha transformado mi vida. Mi hobby es conversar, me encanta escuchar y contar historias. Y yo soy María Elena San Pedro, psicóloga, especialista en niños. Trabajo hace 40 años con personas del espectro del autismo y sus familias. El objetivo de este podcast es mitigar el sentimiento de soledad y confusión que atravesamos tantas familias con un hijo con TEA, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones. No pretendemos ofrecer apoyos profesionales o terapéuticos, pero esperamos que nuestras tertulias sirvan como motivación o soporte para muchos padres. Nos encanta que puedan escucharnos. Bienvenidos. Hola, bueno, seguimos hablando de algunos de los comportamientos problemáticos más frecuentes que se pueden presentar en las personas del espectro del autismo. Veníamos hablando en el episodio anterior de la función de frustración. Muchas veces las conductas se presentan es por eso, pero muchas otras se presentan por evitación. Es decir, puede que ellos reaccionen de mala manera, llámese con una pataleta o con una conducta inapropiada, cuando no desean realizar una actividad, ya sea porque es difícil, porque es extensa, porque no la entienden bien, y por eso se pueden presentar conductas que traducimos los adultos como una conducta problemática, como dejarla empezada, resistirse, oponerse a hacerla. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Es muy importante porque eso va a influir en actividades de la vida diaria y muchas veces también en las exigencias, llamémoslo de tipo académico. ¿Por qué no nos compartes entonces algún corto momento eterno sobre este tema? Bueno, sobre este tema sí tengo muchísimos cortos momentos eternos porque la evitación ha sido quizás de las cosas que más han detonado pataletas en Nicolás. Y el que les voy a contar sucedió en la época en la que iniciamos la escolarización regular. Él tenía entre 4 y 5 añitos, que estábamos ya pues en el preescolar. Y él lo que hacía para evitar las actividades era rasgar las fichas de trabajo. O sea, la profe le ponía, por ejemplo, la ficha para colorear y él en cuestión de segundos cogía y con el lápiz, en lugar de cogerlo bien, o con la crayola, en lugar de cogerlo bien, lo cogía con fuerza y rasgaba, con la intención clara de dañar. Eso fue, digamos, como aumentando y creciendo tanto que entonces se comía el papel, se comía la crayola, rompía el lápiz y se volvió supremamente dañino. Fue una época de verdad muy angustiante para nosotros porque él, con el propósito de evitar, dañaba lo que fuera. Entonces ese sería pues como el corto momento eterno que fue de verdad muy, muy angustiante para nosotros. Ajá. Bueno, y yo te pregunto, María Elena, ¿esto podría ocurrir en el caso de Nicolás por el autismo como tal o eso pasa con todos los niños? Yo creo que va a responder igual que en el episodio anterior cuando leí la frustración. Creo que es humano. Lo que nosotros decimos es sacarle el cuerpo, evitar aquellas actividades que nos resultan difíciles. Yo creo que eso es lo más común. Si, por ejemplo, yo no tengo mucha habilidad motriz, me canso muy fácil, no tengo habilidad para el ejercicio y me dicen que tengo que darle 20 vueltas a una cancha, pues lo más probable es que yo trate de alguna forma de no hacerlo, ¿sí? O si yo soy, por ejemplo, alguien que no le guste, por ejemplo, el reggaetón, eh, y me invitan a una actividad de reggaetón, pues yo le voy a tratar de sacar el cuerpo a eso que no me gusta. Entonces es humano el sacarle el cuerpo o evitar aquello que no nos gusta o aquello en lo que no tenemos mucha habilidad. Ajá. Eso es, llámelo humano. ¿Qué pasa con las personas del espectro del autismo? Que muchas exigencias o actividades que les toca realizar a ellos o que esperamos que ellos realicen, para nosotros son comunes y corrientes, o para los demás niños o personas de su edad pueden ser comunes y corrientes, pero para ellos pueden implicar una dificultad adicional. Entonces puede que no entendamos
en un primer momento que eso se trate de una evitación, como en el caso que nos dices de Nico, de que, por ejemplo, todo lo que eran fichas, él las rechazaba, se volvía una conducta problemática para ustedes, y eso es bien común en las personas con autismo porque suelen tener mucha dificultad en la coordinación motriz y bajo tono muscular. Entonces es pero bien común que rechacen ese tipo de actividades de papel y lápiz. Ah, bueno, o sea que no era solo Nicolás. O sea, yo de verdad pensé que solo había sido con Nicolás. Como les contaba al comienzo, fue muy intensivo, o muy intenso pues en esa época, cuando tenía 4 o 5 añitos, que era como ese inicio de actividades académicas, que las conductas eran demasiado fuertes. Hoy en día sí hace como esa evitación que vos mencionabas, como la hago yo. A mí, por ejemplo, las manualidades me aterran. Entonces, si por ejemplo dicen, ay, vamos a tejer, yo como que me hago la loca, me voy para otro lado, no hago fuerza para que sí se haga el plan. Mientras que si dicen, ay, vámonos a tomar algo para conversar. Vamos a conversar. Voy de primerita, ¿cierto? Ajá. Entonces, hoy en día, así es la evitación que hace Nicolás, pero en esa época que les contaba, lo hacía pues así. Entonces, no es solo Nicolás, o sea, puedo, digamos, estar tranquila. Pues es decir, es entendible que él en ese momento, si su fuerte no era la coordinación motriz, además que es que mírame que es distinto, por ejemplo, lo que tú nos has contado, que a Laura le gusta mucho colorear o hacer sus mandalas, donde él lo puede hacer un poco libremente, o sea, él puede que tenga ahí un patrón, pero él digamos, está en una actividad de entretenimiento, distinto a lo que pasa ya en los colegios, en la exigencia académica, en la cual pues hay que hacer ya un patrón, hay que hacer una plana o hay que hacer un dibujo en cierta área, ya eso les resulta mucho más difícil y tienden a evitarlo más. Entonces, yo diría que es muy frecuente, no puedo decir que todas las personas con autismo lo hagan, pero sí, todo lo que implique tono muscular y ya en un área muy pequeña, por ejemplo, la manipulación del lápiz, es algo que ellos tienden a evitar y a veces se traduce en conductas de ese estilo, en conductas como arrojar los materiales, salir corriendo. Entonces, para el adulto eso se puede traducir como desobediencia. Pero no solo es frente a lo motriz fino. Es muy común también que ellos eviten actividades donde hay muchas verbalizaciones, donde la actividad es muy verbal, donde los adultos o las personas a su alrededor hablan mucho. Si lo estamos pensando en temas, llamémoslo escolares, pues entonces aquellas materias donde más se habla, donde es más carreta, son las que ellos más van a rechazar. ¿Sí? Entonces, mira que el mundo escolar, y eso también creo que medio lo tocamos en el episodio anterior bueno, no en el anterior, en uno de los episodios anteriores con nuestra invitada Adriana, que nos decía, es que el mundo escolar también es de muchas exigencias. Y claro, o sea, mírame que en una jornada académica hay demasiado verbal y demasiado motriz. Entonces, eso muchas veces puede prestarse para que ellos en una clase, y sobre todo cuando hay mucha carreta o en entornos donde hay mucho bla, 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 ellos se sientan incómodos y traten o de escabullirse o de dejar la actividad a medias. Pero mira que ahí, por ejemplo, Nicolás, no solo en lo académico, sino que, por ejemplo, en los juegos, también tenía como esa conducta de evitación. Porque cuando le empezamos a enseñar a jugar parqués, porque dijimos, ay, aprovechemos que sabe contar, que conoce los colores, ¿cierto? Si conoce los colores y sabe contar, listo, que aprenda a jugar parqués. Ajá. Pero el parqués está lleno de reglas. Ajá. Entonces, cuando empezamos ya a enseñarle, él se iba como estresando y empezaba a tirar los fichos para todo lado, botaba esos dados para arriba, o sea, siempre creíamos que lo que quería era sabotear el juego, pero pues, o sea, a lo que voy es que no era solo en el ambiente académico tampoco, también pasaba jugando. Sí, tienes razón, o sea, no tiene que ser en lo académico, y aquí estaba pensando que tampoco siempre es porque la actividad le resulte difícil, aunque tú tienes razón, yo creo que en el parque le pasó eso, una cosa son las fichitas de colores muy bonitas, otra cosa es saber contar y otra cosa es seguir tantas reglas que ya se le complicaba a él.
pero a veces también puede ser que ellos eviten una actividad porque simplemente no era el momento de hacerla. O sea, o por ejemplo, los adultos yo creo que somos muy dados a extender las exigencias de actividades sedentarias, actividades académicas, de mesa, ¿sí? Y los niños quieren moverse, ¿cierto? O a veces somos insistentes en las actividades de colaboración en el hogar, que creo que son importantes y que deben hacer parte de la rutina diaria, pero a veces ellos les sacan el cuerpo porque simplemente quieren seguir jugando. Entonces, esto tiene que ver con lo de la habitación también, y es importante pues como que tengamos en cuenta la forma como reaccionan los adultos, porque entonces decimos, parte puede ser eso, en ocasiones que no entienden o que no tienen la habilidad, en ocasiones es porque no la tienen incorporada en su rutina, simplemente no era como el momento de hacerla. Entonces, yo que he visto que hay como dos tendencias en los adultos. Una, a obligarlos, a asumirlo como un tema de disciplina, de obediencia, entonces un poco a las malas lo tiene que hacer, y si es una exigencia académica, en el caso de las fichas de Nico chiquito, pues le toca hacerlas porque eso es la obligación, ¿cierto? Porque esto es lo que nos mandaron a hacer y toca hacerlo. Entonces hay algunas veces donde yo veo que los adultos lo asumen como un tema simplemente de obediencia y de disciplina, y lo hace porque lo hace. Con una exigencia fuerte. Y el otro grupo de adultos en que más bien dicen, dejémoslo. Entonces dijimos, recoger los juguetes. Él los puede recoger, pero pues yo no voy a dar esa batalla, porque, que también hablamos de batallas en algún momento, porque pues simplemente, pues qué pereza, o sea, qué jartera, entonces dejémoslo. Para no terminar peleando con él, dejémoslo. Entonces, ninguna de los dos extremos es bueno, porque finalmente entonces se vuelve una pelea, no se trata de eso, y si parte de eso es porque o no tiene la habilidad o no ha entendido cómo incorporarlo en su rutina, pues a las malas sí que más pereza le va a coger, pero también quedarnos en, listo, entonces que no recoja, entonces que no haga, entonces que se quede todo el día simplemente haciendo lo que quiere, tampoco. Es que sabes que, por ejemplo, caigo en cuenta que no es solamente o con el profesor o con los papás, sino incluso como en el tema social, precisamente, que es como ahí uno de los déficits del autismo, porque, por ejemplo, Nicolás jugaba pequeño mucho con mi sobrina. Ajá. Pero ellos siempre se llevan bastante, o sea, la niña, él le lleva 6 años, entonces mira, cuando ella tenía 4 años, o sea, que él tenía 10, se ponían a jugar, que a él le encanta estar con ella, le encanta compartir con ella. Entonces, por ejemplo, ella cogía las fichitas de la yenga y empezaban a jugar como a hacer las torres. Ajá. Y él lo que hacía era que se las tumbaba. Y ella empezaba a explicarle, Nico, mira, ponla así, párala así. Y bueno, y empezaba como a ponerle, además ella es súper creativa y es muy juguetona. Entonces le ponía 50.000 reglas, se ideaba muchas maneras diferentes, y en la medida que ella más ideas tenía, él como que más le saboteaba, más le tumbaba todo, lo que fuera que ella proponía en el juego, sí, él siempre se lo estaba dañando. Entonces ella terminaba enojada, te estoy hablando de una niña de 4 años, y decía, qué pereza jugar con Nico, es que me lo dañó, es que me lo rompió, es que, ¿cierto? O sea, en esa interacción y en ese juego, él estaba siendo dañino. Sí. Y de hecho nosotros decíamos, no, Nicolás es dañino. Y qué curioso que nunca, o sea, siempre éramos como que, ay, no, Antonia, no se enoje, no, Nicolás, no le dañe, y ya. Pero nunca le explicamos nada a ninguno. Y una vez se quedaron un ratico solos jugando, pues, en la casa al cuidado de doña Marta, que aquí se las he mencionado varias veces. Y listo, eso fue un ratico, o sea, yo creo que no alcanzó a pasar 1 hora, que estuvieran ellos dos solitos jugando con doña Marta. Cuando llegamos y los encontramos jugando súper contentos, y mi sobrina pues como toda cariñosa con Nicolás, explicándole muy bien cada cosa, y le decía, Nico, haz así, y le daba el tiempo de que lo hiciera, y bueno, y nosotros, ay, pero ¿qué pasó? O sea, que cuando nos dice doña Marta, ustedes no le habían explicado a Antonia que Nicolás piensa diferente. Ay, no.
Que Y eso es una nosotros como belleza. que, ay, no, o sea, nunca se nos ocurrió Vea. explicarle que es que el niño pensaba diferente o funcionaba Ajá. diferente. Y con una pequeña explicación que doña Marta le dio en ese ratico, desde ese día, Antonia nunca volvió a pelear, a quejarse como por ese tipo de cosas, sino al contrario, como que a enseñarle, a buscar las maneras, o cuando no quiere dice, pues no quiero jugar con Nico y no quiere. Pero mira, si una niña tan pequeñita, con solo explicarle, ya empezó a hacer adecuaciones. Y por ejemplo, ¿cómo se acomodó la actividad? ¿Cómo acomodaron la actividad? No, por ejemplo, ya decía, Nico, entonces pongo yo esta ficha primero, ahora es tu turno, ponla tú. Ujú. Y se ponía toda contenta, ay Nico, me entendiste, porque para ella también fue muy satisfactorio, pues que él ya sí estaba como participando de forma adecuada. Entonces ella ponía la otra y él la que seguía y así iban siguiendo. Y así se han ido dando diferentes juegos. Hace poco, igual pues han ido creciendo ambos, ya tiene 10 y el 15, pero hace poco, por ejemplo, ella llegó toda contenta, Nicolás no sabe dibujar, y llegó toda contenta que porque Nico está dibujando y era diciéndonos a todos, les quiero mostrar que Nico está dibujando. ¿Y cómo? Ah, él me dicta los dibujos. Entonces ella le preguntaba y eso se lo ingenió ella. Ajá. Ella le preguntaba, Nico, ¿qué quieres que dibuje? Entonces él le decía un corazón. Entonces ella dibujaba el corazón. ¿Y ahora qué quieres que dibuje? Y él decía una hoja. ¿Y ella dónde? Y él acá. Entonces ella Ya. iba armando unos dibujos. Ella era como el mouse de él. Exacto. Y súper pero mira que es como esa Qué iniciativa bonito. de ella ir adecuando. Entonces ya él no anda dañando las cosas. Claro, mírame que precisamente el acomodar la actividad es una de las estrategias cuando encontramos que la conducta problemática es por evitación. Es acomodar la actividad, ya sea en la calidad o en la cantidad, o sea, en el nivel de exigencia o en la extensión de la actividad. Y eso es lo que se debe hacer. Mira que tu sobrina lo hizo de manera espontánea, o sea, entendiéndolo, qué bonito, se puso en su lugar, y eso es lo que tenemos que hacer los adultos. ¿Será que esta misma actividad se la podemos ir incluyendo a él en su vida diaria, pero más corta en un comienzo, para que no se canse? ¿O será que esta actividad se la podemos cambiar por otra que sea más simple y que esté a su nivel? Mira que como para nosotros ha sido tan importante fomentar las actividades de autonomía en Nicolás, decíamos, bueno, Nicolás tiene que aprender a doblar ropa. Ajá. Entonces, pero llegar de una de hecho, todavía pasa que yo doblo una camisa y él se queda mirando y la dobla en 4 y ya, o sea, no la dobla de la manera que todos doblamos una camisa. Pero entonces lo que hicimos fue que empezamos pidiéndole que doblara toallas. Entonces le decíamos, mira, dobla las toallas. Y yo le daba el ejemplo y doblaba la toalla en 4. Ajá. Y él empezaba a tirar esas toallas para arriba. Y no, ay, Dios, pues de una con esas conductas de evitación y a enojarse y a intentar dañar la toalla. Entonces lo que hicimos fue ponerle solamente las toallas pequeñas. Ajá. Y solamente 2. Entonces le decíamos, mira, vas a doblar estas 2 toallas y las vas a doblar en 2, o sea, que solamente juntara como las 2 esquinitas. Súper. Y listo, terminaste, excelente. Después le fuimos aumentando a la otra, o sea, ya que no la doblara en 2, sino en 4. Entonces doblaba 2 toallas en 4, perfecto. Ya que doblara 3 toallas, entonces le fuimos aumentando la cantidad y seguía en 4. Y hoy en día él es el que dobla las toallas en la casa y las guarda perfectamente. Qué bien. Y ya lo hace concentrado, lo disfruta, incluso él mismo dice como voy a doblar las toallas. Entonces, pero pues como tantas veces les digo acá, un proceso de tiempo. Gradual. Bueno, y eso está muy bien, y mírame que es también acostumbrarlos a que eso hace parte pues como de su rutina, hace parte pues como del día a día. Cuando digo rutina no quiere decir todos los días, pero es algo que hace parte de su vida. Entonces eso está muy bien. Acomodar la actividad, ahí vamos pues como haciendo como el repaso de las estrategias, acomodarla ya sea en extensión o ya sea en la calidad de la exigencia, hacerlo parte de su rutina. Pero también hay otra estrategia que de pronto no hemos mencionado, Amanda, que es la redirección.
porque, como decíamos, es humano a veces no querer hacer las cosas que nos exigen. Yo creo que todos en algún momento evitamos o sacamos el cuerpo, es la manera como los adultos hablamos de la evitación, sacar el cuerpo a aquello que no nos gusta y a veces toca. Entonces, redirigir es una estrategia que yo creo que es muy importante aprender. Y yo creo que, no sé si con ese nombre, pero estoy segura que ustedes la han usado mucho, y es cuando ya algo lo anticipamos, por decir algo, en la agenda estaba que había que recoger los juguetes, ¿sí? Y el muchacho, o recoger su ropa, lo que sea, y el muchacho se va, o la deja empezada y se va. ¿Qué hacemos? Lo redirigimos. Y puede ser o físicamente llevarlo, recordarle sin cantaleta, pero sí recordarle, mira, es momento de guardar. Lo llevamos suavemente y lo llevamos hasta el lugar y lo vamos guiando como para que lo haga. Y hay otra forma de redirección que es como más sutil, y es, por ejemplo, es hora de pintar, el muchacho se va y nosotros seguimos pintando, sin hacer nada porque él puede hacer otras cosas. Él se fue y nosotros seguimos pintando. Seguimos pintando, ay, hablamos de eso, ay, estoy pintando un sol, ay, estoy coloreando el sol, ay, estoy pintando un carro. Y lo más probable es que él se acerque y en algún momento mire lo que yo estoy haciendo. O sea, lo que pasa es que no le puedo dejar al pie pues el celular, el computador o el carrito que tanto le gusta. O sea, es como llevar las cosas a que simplemente nosotros sí lo seguimos haciendo. Y lo más probable es que él se una. Entonces, redirigir es otra estrategia que es muy útil para estos casos de evitación de actividades. ¿Sabes qué? Con ese ejemplo que das del colorear, con Nicolás nos pasaba que empezaba a colorear pues ya más grandecito, cuando como que pues sí coloreaba, por ejemplo, un mandala, entonces lo coloreaba súper bien, pero llega un punto que empieza a dañar. Ajá. Entonces yo ya, como en ese momento, en esa etapa, veía que cuando empezaba a dañar, o sea, si ya venía, digamos, enganchado y disfrutándolo, y empezaba a dañar, yo empezaba a notar que era cuando ya se cansaba. Ajá. Entonces yo ya también le empecé a explicar como, estás cansado, no quieres colorear más. Entonces puedes decirme, entonces empecé a enseñarle que me dijera, o sea, colorea hasta que quieras, tú me avisas cuando quieras terminar, si te cansas me dices. Entonces ya aprendió también a decir que está cansado y que no quiere más sin necesidad de empezar a dañar para evitar. Me encanta que lo digas porque mírame que eso complementa las estrategias de las que estamos hablando, que no es solamente actuar cuando ya la conducta ocurrió, no es solamente qué hago que ya interrumpió, qué hago que ya se fue, sino que eso hace parte de lo que nosotros llamamos enseñar nuevas habilidades. O sea, una forma también de contrarrestar conductas problemáticas es poder aprender una habilidad como opuesta, y en este caso es expresar. Puede ser una habilidad opuesta a una habilidad. Si yo sé decir, si el chico sabe decir, estoy cansado, si sabe decir, no entiendo, si sabe decir, me fatiga tanta habladera, si sabe decir, me cansa la mano, es diferente. Entonces, es muy común que recomendemos el enseñarles a decir, estoy cansado, no sé o no entiendo, o está difícil. Una frase así corta que si es sistemático, él la va a ir aprendiendo. Que a veces la pueda utilizar, digamos, a su favor, bueno, puede ser, pero súper bien esa estrategia que utilizaste también de enseñarle a decir cuando estaba cansado. Eso es muy importante. ¿Sabes también que nos ha funcionado? Darle a elegir. O sea, como a mí, pues, como que se me metió que tenía que enseñarle a colorear, como pensando también en esos tiempos de ocio, en ese entretenimiento, porque a él no le gustan las pantallas, entonces hay momentos como en que necesita algún entretenimiento funcional. Ajá. Se me hizo que el tema de los mandalas, pues, es chévere. Entonces, parte de las estrategias que he utilizado es que le daba a elegir, le decía, mira, vamos a hacer tal cosa, luego tal otra, y luego, ¿qué quieres? ¿Quieres armar un rompecabezas, ejemplo, o quieres colorear?
Entonces, como él lo elegía, también como que lo iniciaba con mayor agrado. Ajá, sí, no, y mira, y eso es súper útil y también inclusive relacionado con la actividad que ellos están evitando. Entonces, por ejemplo, la actividad programada es pintar y puede ser que la tengamos programada porque sabemos que es importante en su desarrollo, porque es una prioridad que se estableció. Insisto, no como un tema simplemente de disciplina, sino porque sabemos que debe aprender a pintar o que es importante que aprenda. Entonces, uno dice, bueno, mira, vamos a pintar y siempre la anticipación. Primero vamos a pintar, luego vamos a hacer una actividad de tu agrado, luego vamos a comer. Listo, es hora de pintar. ¿Con cuál quieres pintar? ¿Con el rojo o con el verde? Hay que, o sea, es pintar, ¿sí? O vamos a pintar, a colorear este círculo. ¿Quieres luego que hagamos un sol o quieres que hagamos un oso? Le estoy poniendo a elegir. Es hora de empijamarse. ¿Quieres empijamarte tú o quieres que te pijame yo? Ajá. Pero es hora de pijamarse, ¿sí? Es hora de bañarse. ¿Quieres con este jabón o con este otro? Es hora de bañarse, ¿sí? Entonces, dar a elegir es una estrategia súper útil cuando vemos que dentro de esa conducta, digamos que llamamos problemática o esta pataleta, está de por medio la evitación. Nosotros de verdad hemos logrado muchísimo porque, como les decía al comienzo, yo creo que fueron mucho las conductas y las pataletas horribles de Nicolás por este tema de la evitación y hemos logrado mucho con esta estrategia de redirigir, con todas estas estrategias que mencionamos, porque al comienzo lo que hacíamos era regañar y regañar. Entonces, mira, no lo dañes, que no sé qué, o salíamos corriendo porque a veces era, por ejemplo, en los restaurantes, que a él siempre le ha encantado mucho ir a restaurantes, a los niños, en algunos les dan como una hojita con crayolas para colorear. Ay, nosotros como la cara, ay, se la entregaron, corran y quítatela, porque de pronto empezaba a tirar esas crayolas para todos lados y qué pena que le diera a los de la otra mesa, o sea, o a comerse el papel. Es que en serio, eso, pues, a mí me parecía aterrador. Sí. Entonces empezamos a regañarlo, lo regañábamos mucho. Y eso es lo único, pues, lo único que logramos fue que las conductas aumentaran, empeoraran y se convirtieran en pataletas muy manejables. Entonces, yo sí estoy pues súper convencida de que estas estrategias funcionan. En lo personal, a nosotros nos funcionaron muchísimo. Ok, bueno, entonces yo creo que, pues como para ir concluyendo sobre este tema, es importante que recordemos que las conductas problemáticas tienen que ver con varios elementos de manejo. Uno, de lo que podemos hacer antes, ¿sí? O sea, todo lo que sería manejo preventivo, que con frecuencia, y en este caso de la evitación, tiene que ver con anticipar qué actividad se va a hacer, en qué momento se va a hacer. También hemos hablado de estrategias de enseñanza, o sea, hay habilidades que se pueden enseñar, como ya dijimos, enseñar a decir no quiero, no soy capaz, no entiendo. Y también tenemos que tener algunas estrategias de manejo, como sería ya cuando la conducta empezó a darse, como hablábamos de la redirección, ¿sí? También llevarlo pues y continuar nosotros haciendo esa actividad y no simplemente echar cantaleta. Entonces yo creo pues que es un poco pues como manera de resumen y porque entonces no nos compartes tu pequeño logro gigante. Bueno, acá el pequeño logro gigante, e incluso estaba pensando que siempre les digo pequeño logro gigante, porque para mí es súper gratificante que en varias ocasiones en familia jugamos bingo y es algo que compartimos juntos, con lo cual interactuamos y por ejemplo Nicolás hoy en día juega bingo concentrado, muy pendiente de cuál es el numerito que dicen para él buscarlo y taparlo, lo hace de la manera adecuada y lo disfruta y está compartiendo con la familia. Que un niño de 15 años haga eso podría parecer normal, pero después de lo que les he contado, de que en otras épocas él hubiera destruido el bingo, todos esos cartoncitos los hubiera vuelto nada. O se los hubiera comido. O se los hubiera comido.
y toda la dinámica familiar se hubiera alterado mucho. Por eso es gigante, o sea, después de todo ese camino recorrido, el logro es gigante porque ganamos mucho con solo una actividad que es jugar al bingo y ya es el compartir, el disfrutar. Y otro pequeño logro gigante es que él hoy en día, por gusto propio, tiene la iniciativa de ir a colorear porque le gusta. Cuando empezamos destruyendo el papel y como les conté al comienzo, entonces excelente. para mí esos son logros gigantísimos. Y las toallas bien guardadas. Y es el encargado de guardar toallas. Súper. Bueno, entonces los esperamos más adelante. Recuerden, por favor, compartir estos episodios con personas conocidas. Recuerden que nuestro objetivo es ese, es poderles llegar a muchas familias y poderles ayudar. Nos vemos, chao. Chao.